この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Muy buenas y sean bienvenidos a Modallita Chica Isekai Karakurusou de Suyo, el resumen. ¿Me mandas por email el resto de la historia? El anime toma lugar en Japón como el 95% de series de esta industria, donde un joven al lado de la orilla de un río menciona estar supremamente aburrido con su vida vacía de emociones. En esa, cerca de él, un estudiante aparentemente de su escuela era bulleado por otros estudiantes que parecían más adultos de 30 que estuvieran validando el bachillerato. Pero bueno, en el piso pide ayuda, por lo que este se levanta a auxiliarlo, o eso se suponía, puesto que toma piedras y las lanza con mucha fuerza, convirtiéndose prácticamente en proyectiles, y lo que parecía un rescate se convirtió en un bombardeo. Los bullies, al reconocer que se trata de Isayoi, huyen, incluyendo a la pobre víctima, que en vez de ser salvado casi muere. Isayoi nada más queda sumido en risa esperando que lo enfrenten, pero ya se habían volado, por lo que nuevamente se aburre y se retira. Pero en ese entonces un sobre cae del cielo, el cual trae escrito su nombre. Ahora nos movemos a un recinto mucho más grande, con una pinta más de antaño, donde Asuka o Asuka también ha recibido una carta con su nombre en ella. Esta le pregunta a la sirvienta si alguien entró a la habitación, pero dice que eso es imposible, ya que ella es la única que tiene la llave. Asuka se encuentra emocionada por saber el origen de la misteriosa carta. Por último, nos ubicamos en un lugar bastante llamativo que pareciera que no fuera en este mundo, pero bueno, me estoy adelantando. Un gato lleva en su boca un sobre, el cual lleva el nombre de Yu y se lo entrega a ella. Sí, sé lo que pueden pensar, pero les aclaro que es una chica, no un trapo. Los tres, al abrir el sobre, ahora se encuentran cayendo desde las alturas. Lo más raro de esto es que el único que reacciona con miedo es el gato, pero estos caen a un lago sin inmutar o hacer alguna reacción. Ya una vez fuera del agua, los tres se presentan y mencionan haber terminado en este lugar tras recibir una carta. Sin embargo, vemos ciertas divisiones en cuanto a sus actitudes. Isayoi es el estereotipo de hago lo que me da la gana, Asuka la su merced, la reina, la todo el mundo me obedece, y por último Yu, la de pocas palabras. Mientras tenían una pequeña discusión a lo lejos, una chica los observa a escondidas, pero estos tres ya se habían percatado de su presencia. Para ser personas con personalidades opuestas, tienen algo en común, son muy creídos y arrogantes. La chica sin opción sale para ser recibida de una patada y siendo perseguida para al final ser atrapada y manoseada. Lo sé, qué tipos tan turbios. Pero una vez terminado lo que sea que hubiera sido eso, la chica les da la bienvenida a este nuevo mundo que lleva como nombre Pequeño Mundo. Uff, destaca creatividad, Esto les explica que al ser humanos con habilidades especiales otorgada por los dioses o alguna maricada por el estilo, fueron elegidos a participar en un evento llamado Gift Game, siendo este mundo prácticamente el escenario de dicho evento. En este se realizan todo tipo de juegos en los cuales deberán apostar algo de valor, incluso sus poderes. Todo esto mientras es supervisado por un host, a la vez que estos tienen que pertenecer a una comunidad, llámelo gremio, llámelo party, etc. Y para ello esta coneja llamada coneja negra, ¿ven? Creatividad. Pero la llamaré Usagi porque quiero. Los pone a prueba en un juego de cartas. Como recién llega, no se les pide apuesta. Aparte que si ganan, la Usagi hará lo que pidan. Isayoi tiene muy claro su premio, pero se aclara que nada de deseos carnales. Ah, no, y así cuál es el chiste. En fin, el juego es encontrar las cartas con mayor denominación en el mazo, o sea, la JKQ, si lo digo en el orden correcto hubiera sonado raro. Cual sea, solo diré que Isayoi golpea la mesa volteando todas las cartas y ganan el juego. Fácil. Con esto el trío Maravilla deciden participar en el Gift Game, ya que esto podría ser esa emoción que tanto han buscado. Y algo que pasé de largo fueron las habilidades de estos tres. Isayoi, como vimos, posee una fuerza descomunal, Asuka puede controlar la mente de cualquier ser vivo, y Yu puede comunicarse con los animales y a la vez copiar las habilidades de estos. Ya con esto Usagi lleva a los chicos a su comunidad y presenta a estos tres al líder de esta llamado Jin.
o debo decir 2, ya que Isayoi abandonó el grupo para ponerse en modo explorador. Usagi se molesta y activa el modo fantasía, lo cual incrementa sus capacidades físicas partiendo a buscar a Isayoi. En cuanto a las otras, Jin les hace el tour explicando que aquí se convive con una variedad de razas. En esas Usagi sigue en su búsqueda puesto que teme que Isayoi desafíe a algún dios. Una vez da con el chico, resulta que hizo exactamente lo que no quería: retar a los dioses, más preciso a la deidad del agua, quien estaba enojado por su arrogancia. Usagi le dice que huya, pero este sabe que en las peleas es ganar o perder, y esto es último es algo que no piensa que pase. La serpiente usa todo su poder en su ataque, pero recordemos que solo levantó agua, ya que esta técnica es repelida de un puño de Isayoi para posteriormente de una patada derrotar al dios del agua. Usagi queda impresionada de lo poderoso que es, a la vez toma lo que parece un brote que les permitirá tener agua sin la necesidad de comprarla a otros grupos. ¿Comprar agua? ¿Luego no le sale más fácil tomarla de algún río o lago? Me salgo del tema. En esa Isayoi le formula la siguiente pregunta: ¿cuál es la razón de haberlos invocado? Haciendo que la expresión de la coneja cambie a una más preocupada. Mientras por otro lado las chicas se encontraban fraternizando hablando de sus poderes, es como llega Galdo, el líder de la comunidad Forest Garo. Este les ofrece a las chicas que se unan a su comunidad junto a Usagi e Isayoi. Aquí Galdo y Usagi nos explica que la comunidad de Jin es la más débil del pequeño mundo debido a que fueron derrotados en un gift game contra un rey demonio, dejándonos en claro que esto era inevitable, ya que cuando un rey demonio es quien hace el reto, nadie puede negarse. Al perder el evento no solo sus hombres perecieron, sino también, he de aclarar, las comunidades son básicamente naciones y este país perdió su nombre, su bandera, en pocas palabras, todo, quedándose con un montón de huérfanos y ahora siendo conocidos como los sin nombre. Isayoi dice que la solución más efectiva es desmantelar su comunidad y empezar otra vez de cero. ¡Ah, no! Claro, avispado, como formar un país es así de fácil, y más cuando tu gente son culicagados sin padres. Aparte que solo Usagi y Jin pueden participar en los gift games. Sencillo, ¿no? Gran malparido. Bueno, aquí viene la frase de queremos recuperar nuestra honra, nuestro nombre, nuestra bandera, así que préstanos tu poder. Y bueno, Isayoi acepta ayudar, puesto que reconstruir una comunidad derrotando a un rey demonio es algo que dice emoción con letras mayúsculas. En cuanto a las chicas, tras oír lo mismo pero en boca de Galdo, este les repite que se unan a ellos, puesto que Jin no tiene nada que ofrecerles. En cambio, ellos han ganado varios juegos y controlan mayor parte del territorio. Pero para sorpresa de, exacto, nadie, ambas rechazan la unión. La explicación, bueno, la su mercedes no quiere volver a tener una vida donde todo es servido en bandeja de plata. En cuanto a la hija del Dr. Dolittle, esta solo quiere tener amigos. Ay, pero qué basura. Aparte que el ambiente se pone como que rosa porque Asuka dice que ahora será su amiga. Como que se siente el olor a el olor a Yuri veraniego. Obvio, Galdo no quería aceptar el no, pero Asuka lo manda a cerrar la boca a la vez que exige respuestas, ya que Galdo mencionó que ha ganado varios eventos donde han apostado su bandera y nombre. Con esto ha absorbido varias comunidades y haciendo que su territorio crezca. Pero ¿cómo es posible que otras comunidades apuesten a quedarse sin nada contra alguien que no es un rey demonio? O sea, no están obligados a aceptar. ¿O sí? Como Asuka usó su poder de control mental, Galdo revela que raptó a niños de varias comunidades para chantajearlos a participar sí o sí. Sin embargo, llegamos a las puertas del seinen, puesto que los infantes que tomó ahora se encuentran en el otro barrio. Como dije, llegamos a las puertas, pero no las cruzamos, ya que cuando estuvo a punto de decir cómo los enviaba al campo de flores, Asuka lo manda a callar. Te faltó odio. Y apenas lo libera, este se convierte en tigre y la ataca, aunque Yu lo detiene. Con esto, Asuka lo desafía a un gift game apostando el honor de Forest Garo y el honor de los sin nombres, o lo que le queda de él. Lo que me impresiona es que ella dice nuestro honor. Alto comunismo, ¿eh?
Bueno, Usagi al enterarse se enoja, pero no hay problema porque tenemos al violadioses. Ah, no, que no quiere meterse en la pelea que ellas se buscaron. Serás muy fuerte, pero el guión lo es más. Llora todo lo que quieras, coneja, pero el mierdero está hecho. Ahora deciden ir con los 1000 ojos, una comunidad de comerciantes que conocen mejor el pequeño mundo, para que pueda evaluar sus poderes. Mientras caminan nos dejan en claro que los tres no provienen del mismo Japón. Sí, su merced. Mundos paralelos. Al llegar a su destino aparece la loli pervertida obsesionada con algún personaje femenino, en este caso con la coneja. Luego de la extraña presentación, conocemos a Shiroyasha, la funcionaria principal de los 1000 ojos. Ella nos explica la jerarquía de este mundo. Como vemos, el pequeño mundo es una isla flotante donde el centro es el punto más alto, lo cual representa las comunidades más poderosas, y siendo el borde del mundo al mismo tiempo la parte más baja de este, donde están los más débiles, dividiéndose en 7 niveles. Shiroyasha pertenece al nivel 4, revelando no solo ser fuerte, también fue quien le dio a los sin nombre al dios del agua, siendo el jefe del piso y a la vez la host más poderosa. Al escucharla, los tres engreídos quieren probar su fuerza en batalla. Con esto son transportados a un tablero de juegos que más parece Alaska, donde para sorpresa de los presentes revela ser uno de los reyes demonios del pequeño mundo. Y Sayoi, aunque no lo parezca, se ha cagado y dice no pelear, sino que se callará y se someterá a que lo prueben. Con esto Shiroyasha, le diré Shiro porque pues soy como medio especial, reta a uno de ellos a un gift game, el cual consiste en permanecer sobre un grifo, siendo Yu la que participará. La apuesta sería el honor del grifo contra la vida de Yu. Así, tras una vuelta bastante fuerte, llena de frío, poco aire y otras vainas que una persona normal no hubiera soportado, Yu consigue la victoria. Sin embargo, caería del lomo debido a que queda inconsciente por la altura y las bajas temperaturas. Aunque aquí nos aclaran que Yu puede copiar las habilidades de los animales siempre y cuando sean amigos. Así que usa el poder del grifo para llegar intacta al suelo. Tras esto, Shiro les entregó unas tarjetas que revelan el nombre de sus habilidades, pero para sorpresa de la loli, la habilidad de Sayoi no pudo ser leída, por lo que queda interesada en el joven, aunque también quiere ver su expresión cuando sepa lo que es enfrentar a un rey demonio. Con esto llegamos a la comunidad de los sin nombre, la cual es una tierra inhóspita, como diría Freezer. Y Sayoi pregunta cuántos siglos pasaron cuando perdieron contra el rey demonio. ¿Siglos? Papito, esto fue hace 3 años. Y Sayoi queda excitado al saber que puede tener una pelea que lo va a divertir. Mientras en un oscuro bosque, Galdo recibió un power up de una vampira para el gift game de mañana. Usagi ahora usa el brote que ganaron del dios del agua para recuperar el agua en su comunidad. Con esto se da inicio para restaurar su nación. Incluso ya no deberán depender de los gift games. Después de un baño en las termales y una charla de chicas en cuero, un grupo de la comunidad de Forest Garo entró a las tierras de los sin nombre con las órdenes de raptar a los niños. Pero Sayoi anticipó que esto pasaría, así que los detiene. Estos al ver su poder revelan que únicamente hacen esto ya que también Galdo tiene como rehenes a sus hijos, pero Sayoi les dice que no hay nadie a quien salvar, por lo que ya todos sabemos. Al ver la impotencia y la frustración de haber sido utilizados, aparte de que les mataran a sus hijos, Sayoi les cuenta que Jin será el encargado de vengarse y acabar con la comunidad Forest Garo, al igual que con el rey demonio que lidera dicho grupo. Después de eso, Jin le reclama por haber generado esas declaraciones, las cuales repercutan en que más reyes demonios tengan a los sin nombre a la mira, puesto que el plan era ganar la mayoría de gift game posibles para restaurar la comunidad. Pero por lo antes dicho por Sayoi, más pronto que tarde acabarán peor que antes. Aunque me parece raro, puesto que antes dijo que ya no eran necesarios los juegos y ahora dice que ese era su plan. Como que mucha contradicción. En fin, Sayoi le aclara que es importante ganar los gift game, pero al no tener algo de valor que los represente, prácticamente no hay nada que apostar. Aunque al tener el nombre de aquel líder del grupo que lo perdió todo y ahora declara que vencerá a cualquier rey demonio, logra ganar el evento de mañana, provocará que aquellos quienes han sido derrocados por los demonios quieran unirse a ellos y apoyarlos para que su comunidad sea restaurada, incluso volverse más fuerte.
En esa, Jin menciona que un rey demonio que formó parte de su comunidad ahora es un esclavo que pronto será dado como premio en un gift game. Y Sayoi le promete traerlo de vuelta si gana el evento de mañana. De lo contrario, este abandonará la comunidad. Llegado el día del gift game, vemos que se realiza en un bosque y no en un tablero de juegos. Usagi encuentra las reglas del juego, la cual consiste en derrotar a Galdo usando el arma indicada sin usar sus habilidades especiales, lo cual claramente es una desventaja considerable, pero las chicas están seguras de poder hacerle frente, a la vez que Sayoi le recalca a Jin que el éxito de su plan es ganar el gift game sin importar las condiciones. Ya una vez iniciado el reto, las chicas junto a Jin buscan a Galdo por los alrededores. Yu usa su olfato y lo ubica dentro de la mansión. Espera, se supone que no pueden usar sus poderes, pero supongamos que no los pueden usar a la hora de atacar. Ya ubicando al enemigo, vemos que Galdo fue convertido en el tigre del Isekai del smartphone, pero con esteroides. Jin encuentra el arma para derrotarlo, siendo esa espada blanca. Galdo se lanza a ellos y Asuka usa su poder para detenerlo. Sorpresa, no sirve. Pero para su fortuna, Yu toma la espada y bloquea el ataque. Aún así le sirve su poder y a la otra no. Gracioso, pero no gracioso de risa, sino gracioso de raro. Jin quería ayudar, vaya a saber cómo, y Asuka le ordena escapar, pero este se va llevándosela también. Mientras la pobre Tabla se enfrenta al gato súper desarrollado. En las afueras, Jin le cuenta que esto está siendo orquestado por una rey demonio vampiro, siendo la razón de que Galdo ahora sea una bestia. En esas, Yu aparece gravemente herida, perdiendo el conocimiento. Asuka toma la espada y decide vengarla, así que con una lámpara que encuentra, prende en fuego la mansión donde Galdo dormía. Con esto el felino la persigue a una especie de ruinas en el bosque, y aquí es como recuerda la charla de chicas, donde Usagi le cuenta que su poder no solo es controlar las mentes, sino también los poderes que se encuentren a su alrededor. Como los árboles del bosque fueron afectados por la vampira, Asuka los usa para atrapar a Galdo, aunque este se libera. Con su último recurso, Asuka libera la habilidad de la espada, logrando convertir a Galdo en polvo, consiguiendo así la victoria del gift game y la desmantelación de la comunidad Forest Garo. En cuanto a Yu, Usagi la lleva a un taller donde tienen un poder para curarla. Jin está decepcionado al no haber hecho mayor cosa, pero igual seguirá con el plan de hacer que su nombre sea el símbolo de la comunidad. Así Jin le regresa la bandera a una de las comunidades que Galdo absorbió, también anunciando que derrotará a los reyes demonios que han abusado de su poder. Mientras Yu se recupera tras el gift game, Usagi habla con Sayoi sobre lo que le prometió a Jin, participar en un gift game para recuperar a su amigo. Usagi nos aclara que el amigo es una ella y que tras su derrota es ofrecida como premio en los eventos. Y Sayoi quiere saber por qué Usagi no participa, aclarando que su labor es como host de los gift game, también que son contadas las excepciones para que pueda participar. Tras retirarse, Sayoi sabe que es espiado y le pide acto de presencia, resultando ser la vampira que convirtió a Galdo en una bestia. Así esta ataca, pero Sayoi lo contrarresta. La vampira se impresiona de su fuerza y este presume que se estaba conteniendo. Como el golpe generó escándalo en la casa, llega Usagi y compañía. Y Sayoi estaba preparado para la partida de jetas y Usagi pide que se detenga, ya que la vampira es la amiga rey demonio que planeaban salvar. Bueno, antigua rey demonio llamada Leticia. Asuka pide una explicación no gay del por qué ayudó a Galdo si es amiga de los sin nombre. Y ya que su amiga fue herida en combate, tiene derecho del saber sus intenciones. No, pues, como le digo, su bajeza. Leticia menciona que probaba su fuerza. Lamenta lo sucedido con Yu. Menciona que originalmente vino al séptimo piso para convencer a Usagi para desmantelar la comunidad. Pero al saber sobre la invocación de los tres creídos y tras lo visto en el gift game, quería poner a prueba su potencial. Incluso le cuentan del participar para poder recuperar su libertad. Pero nos movemos con Shiro, quien recibe la noticia que el gift game donde se ofrecía como premio a Leticia fue cancelado, ya que consiguieron un buen comprador, cosa que la molesta, y se ponen a hablar tecnicismos que si llegan a ser importantes los mencionaré más adelante. Volviendo con los principales, Leticia desafía a Sayoi a un gift game para saber si puede encomendar el futuro de sus amigos. Así, el reto consiste en lanzarse una lanza, valga la redundancia, el que reciba daño pierde. Leticia carga su ataque y dispara, pero Sayoi de un puño se lo devuelve. Dispuesta a recibirlo, se da cuenta que tiene el potencial de sacar adelante la comunidad de sus amigos. Sin embargo, Usagi la salva antes de que recibiera la lanza. A la vez descubre que se ha vuelto más débil. En ese momento, un rayo de los cielos aparece acercándose a Asuka. Usagi le dice que no deje que la toque, pero es tarde.
aunque Leticia se lanza y lo recibe por ella, convirtiéndola en piedra. Con esto aparecen hombres de la comunidad Perseo, los cuales toman a Leticia mencionando que la venderán fuera del pequeño mundo, a la vez que comienzan a ofenderlos, haciendo enojar a la coneja, la cual libera su poder e invoca la lanza de Indra. Esto asusta al grupo, quienes no creen que sea la auténtica, así que se los lanza, pero Isayoi hace que falle el tiro. Eso sí, si les daba, no hubiera quedado rastro de ellos. Aprovechando la discusión, los Perseos escapan, así que el plan es ir con su líder. Ahora nos movemos al local de Shiro, donde comienzan a dialogar con este, o más bien a hacer chistes baratos relacionados al fanservice de la coneja que poco y nada aporta. Bueno, sí, ya que Shiro es la responsable de que use ese traje. Qué buenos gustos tiene la desgraciada. ¡Me desvío! Aquí había unas diferencias, ya que el líder de la comunidad Perseo no estaba dispuesto a perder el trato por la vampira, puesto que será usada como esclava y de las que hacen servicios especiales. Ojalá me haya hecho entender. La coneja se estaba enojando y este le menciona que Leticia no se les voló, sino que dio parte de su poder como rey demonio para así poder volver a ver a sus amigos, aunque sea un momento. Viendo la determinación de Usagi, este le ofrece un trato. Él devolverá a Leticia a los sin nombre a cambio de que Usagi sea su sirvienta para el resto de su vida. No debo mencionar que sus intenciones son más explícitas. Asuka se niega a tal trato, pero Usagi pareciera pensarlo, incluso el líder trata de convencerla, haciendo que Asuka se enoje y usando su poder para hacer que este se arrodille. Sin embargo, este se libera y saca un arma para atacarla. Formidablemente Isayoi detiene el ataque con un solo dedo. Sin embargo, Shiro ordena que se detengan, para después Usagi decir que le dé tiempo para darle una respuesta, siendo una semana. Al día siguiente, Asuka sigue insistiendo que no permitirá que la coneja se vuelva objeto del líder de la comunidad Perseo, aunque que puede entender la tipa que controlaba a todos en su casa sobre sacrificarse por un amigo. En esas Yu hace acto de presencia para calmar el ambiente con unas galletas. Ambas chicas se disculpan y Yu pregunta si no hay una forma de recuperar a la vampira sin sacrificar a la coneja. Esta última revela que si cumple los requisitos de la leyenda del caballero Perseo, esta comunidad no podría negarse a su gift game, pero para hacerlo antes deben hacer 2 gift game, los cuales son muy difíciles y podrían tomarles años. Para fortuna, Isayoi escuchó: no, maricón, la puerta, con esta crisis y tú volviendo mierda todo. Bueno, este les traía algo que les podría ayudar. Ya en el territorio Perseo, Usagi reta al líder a un duelo, pero como sabemos, él no tiene la intención de rebajarse a pelear con un grupo débil. Sin embargo, Usagi traía lo que Isayoi les entregó, 2 objetos, los cuales obtuvo luego de derrotar a 2 criaturas poderosas de esta comunidad, siendo el requisito para poder retarlos sin que se puedan negar, lo cual enoja al líder y promete acabar con ellos en el gift game. Nos encontramos en el tablero de juegos de la comunidad Perseo. El reto consiste en derrotar al líder de la comunidad, pero sin ser detectados por sus hombres. En caso de ser visto por estos, perderán el derecho de retar al líder. La situación pinta ser complicada, puesto que sus rivales son muy fuertes. Al mismo tiempo, ellos poseen el poder de hacerse invisibles. Incluso Asuka admite que podrían perder. Esas palabras, venga, me las guardo para la posteridad. Pero ese sería el menor de los problemas, puesto que Usagi le teme a la habilidad especial del líder de Perseo. Pero Isayoi tiene un plan y el gift game comienza. Asuka sería usada como carnada para distraer al ejército enemigo. Con ayuda de Yu logran encontrar a un soldado, descubriendo que sus cascos poseen la habilidad de hacerlos invisibles. Isayoi reconoce que sin las chicas no hubiera tenido oportunidad de llegar tan lejos, así que las compensará. En cuanto a Jin, como líder de la comunidad, este ni por el putas debe ser encontrado o perderán, así que lo manda a que se esconda. Fácil, atacan a otro y le dan su casco. Pero no, ya con Isayoi usando el casco y Yu detectando la ubicación del enemigo, esta es golpeada sin haberse percatado. La razón de esto es que quien la atacó está usando el auténtico casco de Hades, que no solo te hace invisible, también borra u oculta la presencia. Isayoi prácticamente está peleando a ciegas, considerando golpear todo hasta que le dé algo. Yu se levanta y usa la ecolocalización, una habilidad usada por murciélagos, delfines y quizás otros animales que desconozco, los cuales a través de ondas pueden encontrar cosas que no pueden ver. ¿Quién dijo que conmigo no se aprende?
Con esto le da la ubicación de donde atacará y es como Izayoi lo derriba, a la vez que toma el casco de Hades. Mientras Yu detiene al enemigo, hacen lo que dije hace un momento, darle el casco de Hades a Jin para no ser detectado, y es como estos dos llegan a una especie de coliseo donde los esperaba Usagi como host y el líder de la comunidad de Perseo, quien no planea enfrentarlos, así que usa su habilidad, la cual es despertar al rey demonio Algol, quien apenas aparece dispara el rayo petrificador, convirtiendo en piedra todo el tablero y a todos los que se encontraban en este. Usagi revela que su poder está a la par de Shiro. Algol comienza a destruir todo a su alrededor. Jin se ven aprietos ante la situación, pero esta sería la oportunidad de Izayoi para demostrar qué tan fuerte. Así reciben del ataque directo. El líder de Perseo se encuentra confiado, pero su sonrisa es borrada al ver que Izayoi detuvo su ataque. Así Algol atrapa a Izayoi con unas serpientes, pero esto no es nada para él. Así libera su poder y en un forcejeo este se vuelve cada vez más grande. Sin embargo, Izayoi se emociona y logra levantarlo para mandarlo contra el suelo. El líder de Perseo lo ataca con su arma, pero sin éxito alguno. Acorralado hace que Algol use su máximo poder, una técnica capaz de petrificar el pequeño mundo por completo. Pero Izayoi con una patada destruye dicha técnica, dejando a más de uno con la jeta abierta. Con un puño directo a la cabeza, el rey demonio es derrotado. El líder de Perseo se daba por vencido y antes de que Usagi declarara la victoria para los sin nombre, Izayoi ahora apuesta la bandera de la comunidad de Perseo, que fue lo que ya de por sí ganaron en el Gift Game, y lo apuesta en otro para quitarles el nombre de su comunidad y hacer que no quede rastro de esta. Bueno, de aquí sobra decir que ganaron. Leticia vuelve con los sin nombre y la que era conocida como la caballera del pequeño mundo ahora es relegada a ser una simple sirvienta. Estos tres no desaprovechan ninguna oportunidad. Con esto Usagi hace una fiesta afuera para celebrar. En esta nos dice que la comunidad de Perseo ya no forma parte de los 1000 ojos y su constelación es bajada de los cielos, presenciando una lluvia de estrellas fugaces. Ante este espectáculo, Izayoi tiene un nuevo objetivo: que la bandera de su comunidad forme parte del firmamento. Recordarles que si les gusta el contenido pueden suscribirse, ya que un pequeño porcentaje, por no decir que nadie lo hace, así apoyas el canal y no te perderás nuevo contenido. Ahora continuamos. Unos días después, Yu casualmente encuentra una carta, la cual es una invitación por parte de una comunidad para que asistan a un importante festival llamado El Ascenso del Dragón de Fuego, donde se realizarán muchas actividades diversas, pero la más importante serán algunos gift game. Este emociona al trío Discordia, quienes se marchan a dicho festival junto a Jin y una niña puesta por poner. Aparte, como castigo por ocultar la invitación, hace que Usagi se ponga a buscarlos, aunque bueno, eso no es el problema. La cuestión es que las muchas bestias ya armaron planes para hacer que el viaje a dicho lugar sea un paseo por carretera, pero sin saber que donde se hará el festival está en la recontramierda. Para ser exactos, a 980.000 kilómetros de donde están. Ya no les gustó la idea, ¿verdad, Malparido? Jin sugiere que se rindan, pero al parecer prefieren pegarse la pateada por el camino de la serpiente. Ojalá tuvieran los huevos de hacerlo, pero deciden ir con y exigirle, que es lo mejor del caso, y exigir que los lleven a dicho lugar, puesto que fueron los 1000 ojos quienes mandaron la carta. Así que esta los llevará si aceptan la misión asignada por el maestro de piso, los cuales son mediadores cuyo deber es mantener la paz en el pequeño mundo y regulando los ataques de los reyes demonios. Como Shiro fue solicitada a ser host en el festival, la idea es que sirvan como apoyo, más aún cuando el festival trata de que un maestro de piso, el cual es el líder de la comunidad salamandra, va a ceder su cargo a su hija. Ya aclarado esto, con solo aplaudir sus manos, llegan a la zona norte. Al mismo tiempo llega Usagi, quien estaba fuera de sus casillas, puesto que en la carta la amenazaron con dejar la comunidad si no los atrapaba antes de acabar el día. Izayoi y Asuka escapan, pero Yu es atrapada. Estos dos disfrutan el festival mientras son buscados por Usagi. Por otro lado, Shiro le hace ver a Yu que se les fue la mano con esa broma, así que como buenas disculpas puede ganar una poderosa habilidad si entra a un gift game. En cuanto a la pareja, Usagi los encuentra. Con ayuda de Leticia, Asuka es atrapada. En cuanto a Izayoi, este reconoce que estuvo mal la broma, así que como disculpa la reta a un gift game, el cual consiste en atrapar al contrincante. El ganador podrá darle la orden que quiera al perdedor. Sin embargo, ambos serán muy rápidos e Izayoi
Isayoi se pasó de lanza e hizo estragos para atrapar a la coneja, aunque el juego quedaría en empate y ambos podrían darse la orden que quisieran. Pero en ese entonces aparece la policía de la comunidad salamandra. Ahora nos movemos con Yu, quien se encuentra peleando contra una piedra, la cual no es rival para ella. Shiro, como host del Gift Game, anuncia la final el día de mañana y el juego será elegido por la nueva Floor Master, Sandora. Con esto nos ubicamos con Isayoi y los otros, quienes fueron detenidos y esperando a que les dicten sentencia por la destrucción de la ciudad. Para fortuna, como Sandora es amiga de Jin, aparte que los daños serán restaurados por Shiro y que nadie salió herido, salen exentos de cualquier cargo, aunque no le agrada a Mandola, hermano de Sandora, quien menciona que pudieron ser ellos quienes iniciaron el rumor. Shiro aclara que este rumor en realidad es una profecía de los 1000 ojos, la cual dice que un rey demonio atacará el festival, siendo esta la razón por la que trajo a Isayoi y compañía. La cuestión ahora es saber quién está detrás de esto, deduciendo que los Floor Master pueden ser los causantes. Con esto el plan será mantener el orden mientras Shiro se encarga de derrotarlo, cosa que molesta a Isayoi, pero le menciona que sin resentimiento si él lo derrota antes que ella. Por otro lado, Asuka, quien se fue a su suerte para encontrar a un hada que vio, de la cual se hace amiga, ahora van a una especie de museo exhibición donde serían atacadas por una manada de ratas, las cuales no eran afectadas por su poder de control mental. Para fortuna, Leticia aparece a salvarla con una apariencia más madura. Durante un baño lleno de reflexión y tras ser puesta en contexto con el tema del rey demonio, ahora comienzan a hablar sobre el Gift Game de mañana. Yu quería saber sobre su rival, pero Shiro solo revela que podría enfrentarse con algún miembro de las siguientes comunidades: Salamandra, Willow's Whip o Rattenfänger, esta última siendo la comunidad a la cual pertenece su amiga o amigo hada. A la vez, Isayoi menciona que el nombre del rival de Yu podría tratarse del flautista Hamelin. Shiro aclara que el flautista de Hamelin era el nombre de una antigua comunidad que servía a un rey demonio, la cual también lideraba otra comunidad llamada Grim Grimoire, pero ambas comunidades desaparecieron tras la muerte del rey demonio. Sin embargo, Shiro no entiende en qué se relaciona Rattenfänger con una comunidad ya extinta. Jin nos cuenta el cuento, valga la redundancia, del flautista de los hermanos Grimm, mencionando que en dicha historia, por lo menos en alemán, este flautista es conocido como Rattenfänger, quien controla los ratones. Esto tendría sentido puesto que Asuka fue atacada por roedores los cuales no podía controlar. Con esto más que claro, ahora más que nunca deben estar al pendiente, pero ahora Asuka tiene dudas sobre si su amigo o amiga tiene relación con el rey demonio. Llega el día del Gift Game donde participa Yu, quien se enfrenta a Ayesta, miembro de la comunidad Will-O-Wisp, quien trae allá cabeza de calabaza, creo que así se llamaba, El Gift Game consiste en que la primera que salga del laberinto o destruya su poder ganará el evento. Yu tenía la ventaja de la carrera gracias a que su habilidad le permitía saber la salida, pero tendría problemas puesto que Jack era una criatura creada por un rey demonio. Aún con sus habilidades era evidente que no podía rivalizarle, peor aún si la otra ya se iba para la salida mientras Yu peleaba con la calabaza, por lo que sin opciones se rinde. Ay, cómo disfruto que los que se creen el les toque volar las manos. Incluso la calabaza le dice que al pertenecer a una comunidad debe saber apoyarse en sus compañeros, puesto que en el evento podía tener compañía. El tiempo de reflexionar es poco debido a que unas reglas de un Gift Game comenzaron a llover por toda la ciudad retando a todo mundo. Así hace presencia el rey demonio y sus hombres, los cuales son demonios que nacieron de la leyenda del flautista. Una de estas siendo capaz de usar el poder de la flauta y controlar a todos. El otro recibe la putiza de Isayoi. En cuanto al rey demonio, esta se enfrenta a Leticia, la cual, bueno, no fue problema. Y a punto de tenerla a su merced, es salvada por Sandora. Mientras Shiro fuese ya a no intervenir en el Gift Game, debido a que así lo dictan las normas de este. Es así como la chica de la flauta somete a estos tres con su sonido. La más afectada sería Yu debido a su agudo oído, por lo que si no es por Asuka quien le ordena a Jin llevarla lejos, Yu sería su rehén. Esto molesta al demonio, quien somete a Asuka al punto de que perdiera el conocimiento, cosa que molesta a Shiro, pero es inútil puesto que no puede hacer nada. Mientras seguía tocando la flauta, los hombres lagartos eran controlados haciendo estragos en las calles. Al mismo tiempo, comenzó a controlar a los habitantes de la ciudad, haciendo que se enfrenten unos a otros, volviéndose esto un mierdero. Y antes de que hubiéramos visto sangre, Usagi hace acto de presencia cancelando el Gift Game y que esto se resuelva en una mesa de diálogos, donde momentos después vemos a todos los presentes viéndose los hocicos sentados frente a una puta mesa. En pocas palabras, no se peleen. Lo sé, fans de la sangre y la destrucción, yo también estoy indignado.
pero el poder del guión es más fuerte que toda lógica. La justificación es que las reglas impuestas pueden haber sido ventajosas para el Rey Demonio y compañía, al mismo tiempo que Shiro fuera sellada a no participar, pero tras revisar a fondo el pequeño mundo consideró no haber ninguna violación a las leyes, por lo cual el Gift Game es completamente legal, pero este evento no sería reanudado hasta dentro de un mes, cosa que sorprende a los presentes menos a Jin, quien tras estudiar mucho y leer demasiado texto deduce que el Rey Demonio se trata de Pest, nacida tras los sucesos de la peste negra. Sin embargo, el descubrimiento sería muy tarde, puesto que ella ya había comenzado a esparcir su enfermedad en los ciudadanos, lo cual hace tener una ventaja para su siguiente trato. Ella renunciaría al conflicto y no acabaría con las comunidades infectadas si los presentes, incluyendo a los que ellos consideren viables, se unen a su comunidad Green Grimoire Family. Pero estos obvio no aceptaron tal trato, por lo que Isayoi sugiere cambiar las reglas. El Gift Game se retomará en 10 días, tiempo suficiente para que nadie perezca a causa de la peste, también agregando a la apuesta a Usagi. Lo valioso de esta coneja, aparte del fanservice, es que es una monarca directa del pequeño mundo. Con esto Pest acepta las reglas. Ya para finalizar, Jin establece un tiempo límite de 24 horas. Si ellos no logran completar el juego en ese lapso, la Rey Demonio ganará. ¿Pero de qué trata el Gift Game? Para no darles mucha vuelta a esto, la idea es destruir una falsa leyenda, o más bien quien no causó la muerte de 130 individuos. Tras mucho análisis en el que no voy a hacer mucho énfasis, la leyenda falsa sería la del flautista, puesto que no es el original de la historia. Así que para ganar deberán destruir la vidriera con la imagen del bufón controlando a las ratas. Así los 10 días pasaron y el Gift Game se reanudó. La Rey Demonio, al ver que su acertijo fue resuelto y antes de que pudieran destruirlo, cambió el escenario del juego, convirtiéndolo en la ciudad de Hamali, haciendo que no puedan encontrar dicha vidriera. Por otro lado, Isayoi sería emboscado por este demonio, quien fue potenciado por la Rey Demonio. Sorprendentemente hace que Isayoi sangre, teniendo un combate del put fuera de cámara. A la vez Usagi y Sandora enfrentaban a Pest, mientras Jin y compañía encuentran la vidriera. Ahora solo deben reemplazar la vidriera por la original y ganar el juego. Para colmo de males, la flautista aparece con un montón de monstruos. Leticia los cubre, pero eran demasiados, siendo este el fin de los sin nombre. Pero sorprendentemente el gigante de hierro japonés apareció salvando la noche, siendo controlado por su Mercedes-Benz, por Asuka. Con ayuda de Hada, esta la llevó a donde se encontraba dicha armadura, la cual fue creada por las 130 almas de los infantes asesinados en la leyenda del flautista, quienes se la entregaron tras ganar su Gift Game. Así el encuentro de gigantes comienza, teniendo Asuka la ventaja. En una apertura la flautista aprovecha a atacar, siendo inútil puesto que es atrapada, pero Asuka la libera y pone a prueba su poder en un juego, a ver si la flautista puede controlar su armadura. Esta toca una melodía para que Asuka pierda la conciencia, pero su voluntad y deseo por ayudar a los suyos es más fuerte, por lo que esta pierde. También que había recibido un gran daño, por lo que desaparece. En cuanto a Isayoi y el otro demonio, se daban en la muenda uno tras otro, estando la pelea demasiado reñida y pareja. Ninguno cedía ni se vio débil, por lo que lo dan todo en el último ataque, siendo el vencedor Isayoi. Al destruir su arma, este desaparece y reconoce su fuerza. Al mismo tiempo, Isayoi le dice que es la primera vez que se divierte en una pelea y que alguien haya podido rivalizar con él. En cuanto a Usagi y Sandora, estas no pudieron rivalizar con la Rey Demonio, pero esta, al sentir que sus sirvientes fueron derrotados, no le queda más opción que liberar su poder, tomar a Shiro y acabar con toda la ciudad. Así libra la peste, con la cual mata a varios hombres de Sandora. En esas la enfermedad iba tras un niño. Usagi, aunque lo intente, no llegaría y es como Yu lo salva. De hecho no, como ya estaba infectada no podía moverse. Pero para su suerte, Asuka con un campo de fuerza logra salvarlo. En un descuido, Usagi casi es tocada por la peste, de no ser porque Isayoi destruye este poder con una patada y ataca directamente al Rey Demonio. Mientras, por una
extraña razón incoherente, la peste no puede cruzar paredes porque los que se encuentran resguardados en casas no son afectados. Y Sayoi continúa con una serie de golpes los cuales no la afectan, siendo mandado a volar. Sandora y Usagi llegan a apoyar, siendo completamente inútiles. Una vez derrotados, Pets cubre los cielos de la ciudad con su peste, lo cual acabará con todos los presentes sin importar en qué rancho estén. Pero Usagi juega su última carta y transporta a los presentes a la luna. Al no contar con el poder de Hamelin, su nube se disipa. También sería debilitada ya que Usagi usa una carta la cual tiene el poder de emitir los rayos del sol. Con esto Sayoi ataca, Sandora atrapa a Pets y Asuka usa la lanza de Indra penetrando a la Rey Demonio, quien es destruida. Con esto Sandora anuncia la victoria sobre el Rey Demonio. Asuka regresa a la armadura y los niños ascienden al descanso eterno. Eso sí, no sin antes dejarle a su nueva amiga. Sí, el hada es ella. Y en cuanto a Sayoi, este visita al hermano de Sandora para discutir sobre lo ocurrido, revelando que fue este quien invitó al Rey Demonio al festival, puesto que apenas era una culicagada con dicho cargo. Al hacer que su hermana, otra culicagada que recién se volvió Floormaster, derrotaba a un Rey Demonio, daría prestigio a la comunidad, a la vez que los Flowmaster tendrían una mejor visión de Sandora. Claramente perdió el control de la situación, perdiendo a varios de sus hombres. Como solo la comunidad salamandra fue la afectada, y Sayoi no se interpondrá. Eso sí, le aclaró que si sus amigos se hubieran llevado del bulto, Salamandra estaría recogiendo flores con los 130 niños. Aún así, los sin nombre seguirán con su ideal de derrotar a los reyes demonios. Así que como disculpa, espera que Salamandra sean los primeros en ayudar si la situación lo amerita. Así los sin nombre se disponen a restaurar sus tierras, derrotar demonios y ver las posibilidades que este pequeño mundo les puede ofrecer. Y tras una ova la cual solo explota el fanservice de las chicas, por lo que no afecta ni tiene nada que ver con la historia, al mismo tiempo que si la contara no podría poner las escenas que quieren ver. Así que yo creo que aquí terminamos este resumen. Rico. No quiero dormir, quiero respuestas. Gánate un corazón comentando orejas para saber que llegaste a esta parte del video. Les comento que la serie me gustó. Por lejos que muchos puedan compararla con otra serie que trata de juegos y dioses con mucha mejor animación y fanservice, debo decir que cumple y es decente. Un opening muy bueno, pero su ending es cine. En cuanto a lo visual, para ser un anime de 2013, pues envejeció muy bien, por lo menos en este apartado. Si bien la serie tiene pintas de ser muy kawaii, la verdad, si alguno lo vio o desea verlo, se va a dar cuenta que algunos diálogos son un poco crudos y más explícitos. Entenderán que no pude decirlas. Me gusta mucho la estructura, reglas, niveles de poder, todo lo que rodea la lógica de este mundo es muy buena. Un excelente cast de personajes, quizás el tío protagónico al principio no te caigan muy bien, y eso lo puedo decir de antemano, pero le agarrarás cariño a uno que otro. El problema que noté, o quizás algunos que solo vimos el anime, aclaro, es que pareciera que la historia te obliga a que te sepas las leyendas, historias, mitos o lo que sea en que se base X o Y personajes. Al ser un anime de 10 capítulos, obvio no te van a contar cada historia para que entendamos. Y entiendo que algunos pudieron quedar gringos con algunas explicaciones. Por lo demás, muy buena, y por lo que veo, promete bastante continuar la historia, ya sea en su novela o manga. No sé, gustos, colores. Nada, los quiero, cuídense y nos vemos en un próximo video. Bye. にゃー、酸っぱい